días. Si no lo aprendemos, no anda. Aleluya, buenos días. Que el Señor le bendiga. Damos gloria a Dios y gracias que de la provincia autorizaron este domingo, el último domingo hasta no sé cuándo, estar presencial aquí dentro. Estamos averiguando si en el próximo lo podemos hacer afuera. Así que a todos los valientes que se aguanten el chubasco del frío, lo vamos a hacer afuera si nos permiten. Amén. Pero aprovechemos este último domingo así. Vamos a despertarnos, vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor. Aleluya, Señor. Te damos gracias por este día que nos ha permitido. El último domingo, por un tiempo de estar juntos aquí adentro por lo menos. Pero te damos gracias, Señor. Aquellos pastores que trabajaron, que fueron, hablaron con la provincia, hablaron con la intendencia y hoy podemos estar aquí, Señor. Por eso te damos gracias porque tú has sido bueno, nos permites estar alabando tu nombre, bendiciéndote y estando en la presencia de tu Espíritu. Por eso te pedimos que en este momento nos ayudes, nos guíes, nos muevas, porque queremos alabar tu nombre y alegrarnos en tu presencia. Amén. Aleluya. Tú te diste por nosotros, tu vida entera diste.
muestra a los que te aman. Vinieron aquí por una razón. Tú eres la razón. Y ahora vamos a ofrendarte a ti, porque tú eres la razón de nuestra vida y porque te amamos, Señor. Por eso pido, Señor, que tú bendigas en gran, gran manera a todos aquellos que de corazón alegre te dan a ti. Señor, lo maravilloso que tú tienes, que te diferencia de todos, absolutamente de todos en la creación, es que tú pesas el corazón y no el dinero. Esa diferencia hace que nosotros estemos en paz y tranquilos, Señor. Aquí no importa cuánto es lo que te están dando, lo importante es cuánto pesa su corazón y cuánto es lo que ellos hacen por tu amor, por amor a ti, Señor. Aleluya, tu bendición sea en este momento sobre estas ofrendas. Amén, aleluya, amén. Puedes tomar tu asiento. Bendito sea el Señor. Aleluya. Qué bueno es Dios, que no pesa más que el corazón. Aleluya. Hay algunos acá que les pesa mucho más el corazón que el bolsillo. Amén. Amén. A veces los bolsillos están re libritos, pero el corazón está pesadísimo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y no digo que son unos pesados, digo que pesa para Dios. Es por el amor que tiene. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hay que creer. Tienes que creer. Es necesario que creas de que el Señor te ama. Es difícil a veces creer de que Dios te ama. Es una contradicción, esto es una paradoja, es algo raro que personas que conocen al Señor Jesús piensen que el Señor no los ama. Pero esto sucede. Esto sucede y por más que digamos no, a mí no me sucede, ¿quién va a decir que en algún momento no pensó que Dios se había olvidado? Por santo que se crea un hombre, un ser humano, por santo que se crea, en algún momento de su vida, cuando las papas queman y cuando toda la adversidad, parece que el embudo de la adversidad apuntó sobre tu vida, allí en ese momento parece que no estás solo. No es así, todos lo sabemos, usted lo sabe. Pero hay momentos en que parece que no. Pero es importante que creamos, para eso el Señor nos dio la fe. Porque gracias a eso es que podemos nosotros sobrellevar todos los acontecimientos y las vicisitudes y todo lo contrario de la vida. Esto es posible gracias a que nuestro Dios nos ayuda y nos apoya. Hoy voy a hablar un poco, no es historia, yo quiero que no. Al principio va a parecer un poquito de historia. Pero no te asustes, no voy a dar una clase de historia. Primero porque soy malísimo en memoria, así que clase de historia no te puedo dar. No estoy calificado para hacerlo. Pero me tomé el tiempo de estudiar esta vez, de indagar y ver, para darte una respuesta. Yo sé que tu alma necesita respuestas de Dios. Necesita respuestas, necesitas saber, vos necesitas saber por qué razón decís lo que decís, por qué crees lo que crees. Porque es fácil decir, no, yo creo en Dios. Es fácil decir, yo confío en Dios, cuando estás bien. Pero cuando estás mal, no es fácil decir eso. Va a venir otro a decirte. ¿Cuántas veces vos no estás bien y hablas con algún hermano o una hermana y te da aliento? Y te dice esa palabra que vos necesitas oír, que en ese momento está escasa. En tu vida está escasa esa palabra. Es necesario que tengas respuestas y que esas respuestas sean tuyas. Que sean tuyas. Porque todo esto se trata de fe. El que no tiene fe no puede creer en Dios. Y la fe, ustedes saben que tengo que tener fe para querer tener un buen trabajo, para que me vaya bien. Eso piensa la gente que no conoce a Jesús. La gente que no conoce a Jesús como su Señor y Salvador, piensan que la fe es que yo tengo fe que me van a ir bien las cosas. Eso no es fe. Eso es tener esperanza, eso es tener motivación. Y para motivación podemos, en vez de un pastor, llamemos a un gran motivador y nos va a motivar, nos va a ayudar en un montón de cosas. Pero que no tiene nada que ver con Dios, con tu salvación, con tu vida eterna,
tu relación con Dios. Y es necesario que creas, que tengas fe, es necesario que lo creas. Porque de eso se trata, porque Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, te dio la oportunidad de ver una realidad que el mundo sin Dios no puede ver. ¿Por qué el mundo niega que lo que vos decís es verdad? Porque no lo puede ver. Nosotros negamos, si no hubiera fotos, negaríamos que en Marte el suelo es rojo o color hierro. Si no nos mostraran las imágenes no sabríamos. Que el mundo no vea, no entienda, no significa que Dios no existe, no significa que Dios no te ayuda, no significa nada. ¿Por qué te digo esto? Porque tu mente y mi mente, nuestra mente humana, corre naturalmente como cualquier mente de cualquier persona. Tu corazón, es tu espíritu, que una vez que conoció al Salvador, es el que empieza a entender, porque la palabra de Dios dice que a Dios se lo entiende no con la mente, sino con el espíritu. El mundo no puede, cuando me refiero al mundo, el mundo que no conoce a Jesús como su Señor y Salvador, no puede entender las cosas de Dios. Por más que diga que sí, no puede. Me contaba Marisa que se habló con una conocida, una señora que no conoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y le dijo que fue de una mujer que hacía, no, del Espíritu Santo, fue de todo. Hacía bajar el Espíritu Santo a los hombres. Pero para ir a recibir el Espíritu Santo, algo así. O sea, hay personas que no conocen a Jesucristo y le dicen a otras personas que vayan, que le van a hacer bajar el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Cómo van a hacer bajar el Espíritu Santo si no conocen a Jesús? Evidente que hay una brujería, una cosa extraña. Ahora, ¿por qué la gente sin conocer a Dios va a esos lugares? ¿Qué le ofrecen esos que no entienden nada? Le ofrecen lo que vos y yo tenemos. El Espíritu Santo vino sobre tu vida y sobre mi vida el día que creímos en Jesucristo. Y eso hace la diferencia y eso hace que creamos. ¿Qué parte de la historia y por qué te lo quiero decir? Porque hoy quiero animarte a algo. Y es que esta respuesta que busca tu alma desesperadamente, si realmente Dios te conoce, si sabe lo que te pasó, lo que te va a pasar, si está interesado en vos, si realmente Dios es lo que dice. Algunos de ustedes no necesitan saberlo hoy porque están bien anímicamente, pero los que están mal anímicamente, o los que tienen acontecimientos de la vida que están realmente medio torcidos, sí lo necesitan. Hubo en la historia, voy a leerte primero para ubicarte lo que te voy a decir, Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 4, les voy a leer y después vamos a empezar. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Esto es el comienzo de la reedificación de Jerusalén y del templo de Salomón después que habían sido destruidos porque el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Estoy hablando de historia. El rey de Ciro, estoy hablando de historia, Ciro el Grande. Esto cualquiera puede ir a buscarlo, conozco o no a Jesucristo, a Dios, le interese Dios o no, puede ir a buscar a la historia y se va a encontrar con esta historia. Esta es historia real. Es historia real. Un día llegó al poder Ciro el Grande, rey de Persia, y él decidió un día
él decidió un día invadir la potencia más grande que había en el mundo conocido de lo que estamos hablando, que era Babilonia. Es historia que Babilonia tuvo los jardines colgantes de Babilonia, la maravilla del mundo de ese entonces, una de las maravillas del mundo de entonces. 90 metros de altura por 24 metros de ancho tenían sus murallas. Así era la ciudad, para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Invadir esa ciudad era simplemente imposible. Era inexpugnable. Pero Ciro lo hizo. Y cuando lo hizo, le dio libertad al pueblo de Israel y los envió y financió la obra y los mandó a trabajar para reedificar la ciudad y el templo. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo un hombre que no conocía a Dios? ¿Por qué lo hizo Ciro? ¿Por qué Dios le dice mi siervo? ¿Por qué le dice el pastor? ¿Por qué lo hace? Si Ciro no conocía a Dios. ¿Por qué dice que Ciro dijo que Dios le había dicho que lo haga? Cuando llega Ciro, Ciro había empezado a ser como si fuera un intendente de un lugar muy pequeñito, pero era un hombre muy capaz, muy capaz. Y él fue ascendiendo hasta que en un momento todo el pueblo lo empezó a seguir a él en lugar del rey, y él tomó el lugar del rey en ese momento. Y era tan poderoso que empezó a tomar ciudades. Hasta aquí es una historia normal de los reyes de la época, porque Nabucodonosor, el anterior, el de Babilonia, había hecho lo mismo y llegó a ser un rey muy grande. Históricamente lo podemos buscar y lo podemos encontrar fuera de la Biblia a estas historias. Lo podemos encontrar sin ningún problema. Pero en un momento de la historia del rey, de este rey Ciro, en ese momento vivía el profeta Daniel, contemporáneo era el profeta Daniel. Según la historia, Darío el Medo es un personaje ficticio. Dicen muchos, esto históricamente, dicen muchos que ese personaje ficticio no fue más que Ciro, porque el que invadió y el que tomó Babilonia fue realmente el rey Ciro, el Grande. Ahora, en la Biblia encontramos una historia que se encuentra donde el profeta Daniel está y hay un rey, Belsasar. ¿Se acuerdan la historia de la escritura en la pared, que es famosa? Hubo una noche donde estaban de fiesta y el rey, este rey en Babilonia, Belsasar, tomó todos los utensilios de la casa de Dios que ellos habían conquistado y habían llevado a Babilonia, todo lo que había en el templo, y los hizo traer y empezaron a beber con los vasos y todo lo que era del templo. Y realmente fue una abominación lo que estaba haciendo. Y en un momento apareció una mano que con el dedo escribía en el calado de la pared grande, empezó a escribir. ¿Se acuerdan qué decía? Mene, mene, tekel uparsin, que según lo traducido es bueno, fuiste pesado y se le dio fin a tu reino. Esa misma noche estaba entrando los persas. Estaban entrando por los debajo. ¿Saben cómo hicieron para poder entrar en semejante ciudad? La historia, esto es historia, no es bíblico, le estoy diciendo historia. Ellos fueron río arriba, pusieron unas vallas al agua, desviaron el cauce del río, gran parte del cauce del río, e hicieron que bajara. ¿Por qué? Porque el río pasaba por el medio de la ciudad.
por el medio de la ciudad de Babilonia, y dentro de la ciudad pasaba y tenía rejas, tremendas rejas por donde pasaba el río. Nadie podía entrar a la ciudad por el río. ¿Qué hizo el rey? El astuto rey hizo que parte del agua se desviara, bajó el agua lo suficiente para que sus soldados entraran con no más que no más que el agua a la rodilla. Y así ellos comenzaron a entrar. Acuérdense que les dije que tenía 24 metros de ancho por 90 de alto la muralla. Ellos empiezan a entrar, pero adentro se iban a encontrar con puertas, con rejas. Cuenta la historia, qué cosa extraña, muy extraña, encontraron algunas de esas puertas abiertas. En ese momento no había guardias en esas puertas, porque se encontraban de fiesta. ¿Dónde estaban? Con Belsasar. Es esa gran fiesta, allí estaban todos, bebiendo, emborrachándose, allí estaban todos. Ese fue el momento donde pueden entrar. Cuenta la historia que si el ejército persa, entrando por los muros, y si se encontraban con una puerta cerrada, bien cerrada, los babilonios podrían haber cerrado la parte de afuera, encerrarlos y liquidarlos así nomás. Y un ejército tan poderoso iba a terminar ahí y se terminaba la historia. No conozco la historia, pero debe ser algo como Bahía de Cochinos. El tema que sucedió ahí fue extraño, pero esa noche fue esa noche donde fue tomada. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Fue casualidad? ¿Fue casualidad? Muchos dicen que la casualidad, vos decís, qué casualidad, yo fui, quería ir, qué casualidad que me pasó justo que fui, qué casualidad. ¿Vos crees que esto fue casualidad? Uno podría decir, no, y si no fue casualidad, ¿qué fue? Solo una historia. Una ciudad tan grande, un rey tan grande, un ejército tan grande, era tan sonso, que siempre cuidaba y va a dejar justo puertas abiertas, justo ese día, justo esa noche. Acuérdense que la escritura en la pared fue esa noche y el Señor le dio la sentencia a ese rey de esa ciudad diciéndole que había sido pesado, no había dado el peso, había sido encontrado falto y que le iba a ser quitado. Y esa misma noche es tomada la ciudad y es muerto el rey. Por lo tanto, le estoy hablando de una historia ahora bíblica que está contando qué pasó. ¿Qué pasó? Dios intervino. ¿Amén? Ahora, ¿cómo intervino Dios? ¿Cómo intervino Dios? Se la hago corta. En el momento, para empezar, en el momento que estaban en la fiesta, Daniel, el profeta Daniel, fue el que interpretó Mene Mene Tekel Uparsin. Cuando interpreta, en el momento de la interpretación, el rey dijo, este sí que es un sabio, y lo mandó vestir de púrpura, le puso oro, como un rey. Lo levantó antes de morir. Daniel quedó hecho un personaje tremendamente alto en la corte. Esa misma noche que lo levantan a Daniel, esa misma noche es muerto el rey y tomada la ciudad. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Isaías 44, 24, 28. Según, hay dos historiadores muy conocidos de aquellas épocas. Uno era Josefo, que era judío, y el otro era Herodoto, pues lo digo bien, Herodoto, que era griego. Eran los dos más importantes hasta el día de hoy de la historia, que gracias a ellos conocemos mucho de la historia. Las historias de Ciro las sabemos gracias a estos dos historiadores. Ellos trabajaban para los reyes. Trabajaban para los reyes y anotaban todo. Ellos tenían el encargo de trabajar. Estos dos historiadores cuentan
de que algo sucedió, que ya te lo voy a decir. Estamos hablando de la historia. Para saber esto y no hablarte algo sin fundamento, busqué realmente, indagué los escritos de Josefo a ver si era cierto, y sí, era cierto. Realmente él dejó escrito algo. Vamos a leer Isaías 44, del 24 al 28, te voy a leer. Dice así: este es Isaías, el profeta Isaías. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: séquense, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Amén. ¿Ven lo parecido a la historia que conté a lo que está diciendo? Pero Isaías lo escribió 140 años antes. Dice Josefo en sus escritos que lo que sucedió, que Daniel, que vivía en esas épocas, cuando Ciro llega, dice que habló, porque recuerda que si el personaje Darío y Ciro está hablando de una misma persona, o en la historia lo unen, ¿recuerdan quién le habló en los fosos de los leones a Daniel? Darío. Ahora, tenía este rey contacto con Daniel. Y dice Josefo, y lo asegura también Heródoto, que en las charlas, Josefo dice que en las charlas, Daniel le dijo a Ciro que el profeta Jeremías había escrito 70 años antes que en ese tiempo el pueblo de Israel iba a ser libertado de la cautividad de Babilonia. Se estaban cumpliendo en ese tiempo el tiempo de Jeremías. Y dice Josefo, principalmente, que es el judío, dice que le hizo el comentario y le alcanzó el rollo de Isaías donde estaba su nombre. Dice que el rey leyó su nombre, leyó lo que decía Dios de él y creyó que él era conocido de Dios 140 o 150 años antes de su nacimiento. Dios ya lo había nombrado y había dicho lo que iba a hacer. Es por esta razón que dice Josefo, es por esta razón que dice que Darío tomó la iniciativa de hacer este trabajo. Quiero leer algo más. Isaías 45, capítulo siguiente, verso del 1 al 3, dice así: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas. Las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Amén. 140 años antes escribieron, Isaías, lleno del Espíritu de Dios, escribió esto de Ciro. Dice Heródoto que cuando Daniel le hizo saber y le entregó los rollos y el rey leyó esto, no podía creerlo. ¿Por qué? ¿Por qué era tan extraordinario? Porque el río que entraba debajo de la ciudad
pasaba por muchas rejas. ¿Sabe de qué eran esas rejas? De bronce. ¿Sabe de qué eran los candados? De hierro. Dice que secó las profundidades, lo hizo seco. El rey Ciro sabía perfectamente cómo invadir la ciudad y cómo la iba a ganar. Él sabía por qué razón tuvo la osadía de entrar, y dice que cuando iban, la historia dice que encontraron abiertas algunas puertas. Imposible. Pero según Josefo, el rey Ciro leyó esto y dijo, el Señor dijo, yo voy a ir delante de ti y voy a romper esas puertas y voy a romper esos cerrojos. Y el rey fue convencido y así fue. Amén. ¿Qué hizo el rey Ciro? Creyó a la palabra de Dios. Ahora, esto es historia. Ahora yo te pregunto a vos, lo que estoy diciendo, lo que estamos diciendo, es absurdo. ¿Quién nos puede decir a nosotros que la palabra de Dios es absurda? ¿Quién nos puede decir a los que creemos en Dios que las historias bíblicas son absurdas e inventadas? ¿Quién puede decirnos eso en frente de semejante testimonio de lo que sucedió en la historia, una historia escrita, conocida por todo el mundo? ¿Quién tiene la valentía de levantarse a decir que es mentira la palabra de Dios? Si alguien lo hace, simplemente es un ignorante. ¿Por qué te digo esto? Porque ese Dios es tu Dios. Si Él habló de un hombre que aún no había nacido, nació 140 años después y lo conoció, ¿vos crees que no te conoce antes que nacieras? ¿Vos crees que vos pasás desapercibido, desapercibida para Dios? ¿Vos crees que no sabe todo lo que te pasó en la vida? Dios sabe el día que vos vas a morir. Dios sabía el día de tu nacimiento y Dios sabe el día de tu muerte. Es más, para Dios, y lo que voy a decir es algo extraño, pero para Dios vos ya estás con Él. Si creíste, ya estás con Él en el paraíso, porque para Él no hay tiempo, porque Él es eterno. Tu vida y mi vida para nosotros corren. Nosotros nacemos, nosotros vivimos, nosotros nos alegramos, nosotros sufrimos, nosotros envejecemos. Pero todo esto a Dios no le sucede. Dios ve todo, tu vida, desde tu día de nacimiento hasta el día de tu muerte, en un chasquido de dedos. Para Él es lo mismo. Y si alguien dice, no puedo creer, lee la historia de Ciro, lee lo que sucedió y por qué pasó, exactamente como Dios lo dijo, exactamente el nombre del rey. ¿Saben qué dice la historia de Ciro? Que fue el rey único. Esto lo dice. Yo busqué para ver si era cierto y leí de varios historiadores, y saben que Ciro fue una rareza en la historia de los reyes. Así lo llaman, una rareza. ¿Saben por qué? Porque todos los reyes que conquistaban lo hacían de mano dura y exigían y maltrataban a todos. Este rey, magnánimo, un rey totalmente salido de la realidad, dicen los que estudian, hizo algo totalmente distinto. Él tomó la ciudad de Babilonia, liberó al pueblo judío que estaba cautivo y le dio dinero para que vuelvan y reconstruyan su ciudad, y además para que adoren a su Dios. Así hizo Él con él y con todos los pueblos que Él iba tomando. Fue el único rey que los que eran tomados, los súbditos, amaban y querían. Por eso se puso el nombre de Ciro el Grande. Además tuvo inmensidad, fue en el momento el más grande de todos los tiempos de un imperio. Y el mejor imperio que haya habido sobre la tierra. Esto lo dicen los historiadores. Ese fue Ciro el Grande.
Y si nosotros leemos en la Biblia, yo no dudo en absoluto que según Josefo es así. Él leyó y él cumplió exactamente. ¿Saben que históricamente, no bíblicamente, históricamente, se salvó de milagro cuando era un niño de la muerte? Ciro, cuando era muy pequeñito, se salvó de la muerte. Milagrosamente se salvó de la muerte. Y él fue criado por pastores. Sus padres lo enseñaron y él era pastor. Él cuando se murió Doto, cuando él leyó la escritura de 140 o 150 años y encuentra su nombre, encuentra que le dice que es el pastor y encuentra todo eso, no tuvo otra que poder exclamar. Por eso él dice en Esdras, a ver si lo tengo, Esdras capítulo 1, verso 1, que leí al principio: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino, diciendo así. Y esto dijo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Me ha mandado, el rey Ciro dice que Dios, el Dios de los judíos, le había mandado. ¿Cómo sabía que le había mandado? Porque leyó las palabras de la profecía de Isaías. El Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén. Él sabía que le había dado los reinos, sabía que le había dado a Babilonia, por eso hizo lo que hizo. Amén. Amén. Rodrigo, vamos. Esta historia, que a lo mejor algunos de ustedes dicen: yo vengo a la iglesia a no escuchar historia. Te estoy dando un testimonio, el testimonio más sobresaliente, más importante y más grande que históricamente vos podés encontrar. Nadie puede negar esto, porque históricamente está escrito. Amén. Y yo te lo digo esto porque hay muchas voces de otros que vienen y te van a decir: lo que vos decís es absurdo, estás perdiendo tu tiempo. La gente que no conoce a Dios dice que lo nuestro es absurdo, que no sirve. Pero ellos no saben, pero si ellos supieran que la historia cuenta exactamente lo que sucedió y lo que dijo el Señor y por qué ese rey hizo lo que hizo, si ellos indagaran y leyeran, se darían cuenta que tu Dios y mi Dios es el mismo Dios que dijo: yo solo extiendo los cielos, nadie me ayuda, dijo el Señor. Él es el que creó todo y Él es el que mandó a Jesucristo su Hijo y el que te dio eternidad a ti. Amén. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. No tengas temor, no importa. Vos podés decir: ¿a mí qué me puede pasar? Nada te va a pasar. Y vos decís: pero me pasan cosas. Te pasan cosas en la vida, como a cualquier hijo de vecino. Pero Él te guarda. ¿Cuántas veces podrías haber pasado de largo? Pero Él guardó tu vida. Él estuvo con vos. Y desde que lo conociste tenés paz. A pesar y en medio de la adversidad, y cuando todo el mundo se te cae a los pies, aún así encontrás consuelo, paz y tranquilidad cuando orás y le decís al Señor. Y se te llena tu boca de agradecimiento a Dios. Eso que sentís, eso que vivís, esa es la realidad de un Dios que vive y un Dios que te cuida, un Dios que no te abandona, jamás te va a dejar y te está esperando. Porque tenés una bendita esperanza que después de esto, aún después de esto, tenés vida eterna juntamente con el Señor Jesucristo, que Él está ahora en el paraíso de Dios. Sé que para algunos, y más para los que no creen, esto es una soncera, esto es una cosa tonta. Sé que para muchos suena así. Porque no hay nada peor que te den una esperanza que nadie puede ver. ¿Cómo explicamos nosotros la esperanza hermosa que tenemos? ¿Cómo decimos que realmente el Señor está en el paraíso? Muchos se ríen de ti y de mí, diciendo: eso es un absurdo, eso no puede ser que exista. Pero hoy vos sabemos que tu Dios y mi Dios
es el verdadero. Él puso rey, por eso la Biblia dice, pone reyes y él quita reyes. Él lo puso a Ciro. 150 años después de lo que lo dijo, lo puso a Ciro. Cumplió lo que él dijo. Vos naciste y hoy estás aquí. Y él ya lo sabía. ¿Vos crees que él te va a abandonar? ¿Vos crees que se va a olvidar de vos? ¿Vos crees que él no sabe lo que te pasa? ¿Vos crees eso? Ese es un pensamiento absurdo. Es un pensamiento humano y hasta diabólico. Él te ama y está con vos y te va a ayudar todos los días de tu vida mientras vos creas. Sé como el rey Ciro. El rey tomó lo que estaba escrito y él habló de ti y de mí. Y dijo que todas las cosas al que cree, todo le es posible. Él dijo que la paz iba a estar en tu vida. Él dijo que ríos de agua viva van a brotar de ti. Él dijo que te iba a dar libertad. Él dijo que te iba a guardar, te iba a proteger. Él dijo que aún en las peores cosas de tu vida, aún así vas a ser feliz. Si él le dijo a Ciro, y 150 años se cumplió, y Ciro le creyó, y fue el más grande de todos, ¿qué diferencia hay entre ti y Ciro? Ciro entró en la ciudad más fortificada y fue el dueño de la ciudad. Vos vas a entrar en un paraíso que ninguna otra persona sin Jesucristo, y vos vas a entrar ahí. Amén. Bendita esperanza, aleluya. Vamos a alabar a Dios porque Él es tu Señor, tu guardador, el que te ama, el que te guarda. Él es el que te está protegiendo y Él está contigo todos los días de tu vida, aun cuando duermes. Aun cuando duermes, Él está contigo. Él envía a sus ángeles a que te cuiden. Jamás te dejará. No va a dejar que tropieces. Solo cree, confía en Él. Confía en Él. Aún en las cosas más difíciles de tu vida, confía en Él.